Estaba revisando la radio meteorológica cuando escuché el crujido de grava en el camino de entrada. Dejé el aparato sobre la mesa y me acerqué a la ventana del frente. Ya sabía lo que iba a encontrar. Otra familia venía desde el valle, probablemente siguiendo alguna guía en línea que presentaba estas montañas como un parque recreativo de fin de semana. El SUV plateado se detuvo junto a mi vieja pick-up. Un vehículo costoso, de esos que rara vez pisan tierra fuera del asfalto. Las 4 puertas se abrieron al mismo tiempo. Salieron justo como lo imaginaba. 2 adultos y 2 niños. Toda la familia vestía equipo de senderismo tan nuevo que seguramente aún tenía las etiquetas puestas hasta ayer. El hombre se estiró la espalda y observó mi cabaña como si evaluara una atracción turística. La mujer tomó una mochila pequeña y un par de botellas de agua, con movimientos rápidos y organizados. Sabía manejar este tipo de salidas. La hija adolescente fue la última en bajar. Ya lucía aburrida. Se guardó unos auriculares en el bolsillo del abrigo. El niño más pequeño, de unos 10 u 11 años, se quedó cerca del parachoques, observando la línea de árboles detrás de mi cabaña con una curiosidad sincera. Al menos uno de ellos parecía entender dónde estaba. Salí al porche antes de que tocaran la puerta. La mujer se acercó primero, con una sonrisa educada, de esas que uno usa cuando necesita algo de un desconocido. Disculpe, ¿es usted Daniel Walker? En la estación de guardabosques nos dijeron que quizá tenía información sobre las condiciones de los senderos por aquí. Soy Dan. No trabajo oficialmente para la estación, pero sí, conozco los caminos. El hombre se unió a nosotros y me extendió la mano. Michael Mitchell. Ella es mi esposa Rebecca y estos son nuestros hijos, Emily y Ryan. Vamos a acampar este fin de semana. Queremos explorar las rutas del norte. Le estreché la mano, manteniendo el rostro serio. Rutas del norte, por supuesto. ¿Les molesta pasar un momento adentro? Hay cosas que deben saber antes de salir. Michael miró su reloj. La idea es montar el campamento antes de que oscurezca. No tomará mucho tiempo, pero es importante. Rebecca le tocó el brazo. Tenemos tiempo, Michael. Quiero escucharlo. Dentro de la cabaña, desenrollé la hoja plastificada que siempre tenía sobre la mesa de la cocina. 6 reglas, escritas con marcador negro. Un trozo de cinta plateada reforzaba la parte superior doblada demasiadas veces. La familia se reunió alrededor de la mesa. Emily se quedó cerca de la puerta, como si ya estuviera planeando escapar. No son sugerencias, dije, golpeando el papel con el dedo. La gente que ignora estas reglas suele no regresar a casa. Michael se inclinó para leer. Su expresión pasó del interés educado a una sonrisa que apenas podía contener. ¿Nunca seguir señales cuadradas? ¿Evitar árboles con ojos? Exacto. Y no beban el agua del lugar. No escuchen música. Manténganse lejos del viejo vestido de rojo. Levantó la mirada con una media sonrisa. ¿Esto es parte de alguna leyenda local? ¿Una forma de mantener a los turistas en los senderos seguros? Ya había tenido esta conversación demasiadas veces. Las señales cuadradas conducen a lugares donde no querrás estar. Verás árboles con patrones en la corteza que parecen ojos. Te observan. Aléjate de esas zonas. El agua de los arroyos y estanques te hará enfermar. Pero eso no es lo peor. Si escuchas música entre los árboles, no la sigas. No importa qué tan suave o curiosa suene. Y si ves a un anciano con chaqueta roja, sigue caminando. No lo mires a los ojos. Pase lo que pase, no te acerques a los parches de flores amarillas, brillantes, demasiado vivas. Emily puso los ojos en blanco. Esto es ridículo. Vamos, papá. Ya perdimos suficiente tiempo. Ryan, en cambio, se acercó a la mesa. ¿Qué tipo de música? Instrumental en su mayoría, respondí. A veces parece que son niños cantando. Siempre suena lejana, pero se vuelve más clara mientras te acercas.
Ryan, no lo alientes, dijo Emily, cruzándose de brazos. Pero él seguía leyendo las reglas, en silencio, atento. ¿Y qué pasa si alguien sigue las señales cuadradas? Lo miré. Luego a sus padres. Rebecca seguía leyendo, aunque en sus ojos flotaba la duda. Michael tenía esa sonrisa indulgente que usan los adultos cuando creen estar escuchando a un excéntrico inofensivo. La gente desaparece, dije. El verano pasado, 3 universitarios ignoraron cada una de estas advertencias. Búsqueda y Rescate pasó una semana buscándolos. No encontraron ni una mochila. Michael rió. Vamos, hombre, ¿de verdad nos estás diciendo que hay algo sobrenatural en este parque? Estoy diciendo que estas montañas no obedecen las mismas reglas que otros lugares. Puedes creerlo o no, pero las reglas siguen siendo las mismas. Rebecca dobló el papel con cuidado. Gracias por el aviso. ¿Hay alguna zona segura para acampar? A 3 kilómetros por el sendero principal hay un claro con un anillo para fogatas. Cerca pasa una tubería con agua segura, conectada a la estación del guardabosques. Estarán lejos de las zonas restringidas. ¿Restringidas por quién?, preguntó Michael. Por el sentido común. Emily suspiró con dramatismo. «Podemos irnos ya. Esto parece una película de terror barata». Me puse de pie y los acompañé hasta la puerta. La familia volvió al SUV. Rebecca guardó mis reglas en el bolsillo de su chaqueta. Michael ya hablaba sobre rutas de senderismo, con ese tono confiado de quien cree tener el control. Ryan se quedó unos segundos junto a la puerta del conductor. Me miró con seriedad. «Señor Walker, ¿usted ha visto todo eso?» «Más veces de las que quisiera». Emily ya estaba dentro del coche. Rebecca le decía a Ryan que subiera, que no hablaríamos más de cuentos de fantasmas. El niño asintió. Subió sin decir nada más. Los observé mientras se alejaban por el camino de grava, rumbo al sendero principal. El SUV plateado desapareció al doblar la primera curva. Michael apenas miró las reglas. Emily pensaba que todo era una broma. Rebecca quizás me creyó, pero no iría contra las decisiones de su esposo. Solo Ryan hizo las preguntas correctas. Volví a entrar en la cabaña y revisé de nuevo la radio meteorológica. Pronóstico despejado para los próximos 3 días. Condiciones perfectas para hacer senderismo. Y también perfectas para que esa familia decidiera ir más allá de la zona de campamento asignada. Sentí ese nudo familiar en el estómago. Siempre volvía cuando los visitantes ignoraban mis advertencias, creyendo que eran supersticiones de un viejo ermitaño. La mayoría se mantenía en los senderos principales. Volvían a casa con nada peor que unas picaduras y los pies cansados. Pero cada temporada, unos pocos creían saber más que el loco de la montaña con sus reglas escritas a mano. Miré la copia extra de mi lista, idéntica a la que Rebecca había guardado en su bolsillo. 6 reglas simples. Podrían salvarles la vida, si eran lo bastante inteligentes como para seguirlas. Me levanté temprano. Volví a revisar el pronóstico. Nada había cambiado. Cielo claro, viento leve. Un clima ideal para que alguien ignorara el sentido común. El café apenas comenzaba a prepararse cuando noté movimiento por la ventana de la cocina. Tomé los binoculares y salí al porche. Allí estaban, a unos 400 metros, ya avanzando por el sendero principal. Iban con paso firme. Michael iba al frente. Caminaba con esa seguridad de siempre, cruzando las señales de advertencia que yo mismo había colocado cerca de la bifurcación. Rebecca lo seguía, unos 3 metros detrás. Se detenía cada pocos pasos para mirar hacia la zona designada. Incluso desde esa distancia podía leer la duda en su cuerpo. Los niños iban más atrás, Emily con los auriculares puestos, Ryan con lo que parecía ser una guía de campo en las manos. Michael se detuvo frente a una señal cuadrada, una placa azul clavada en el tronco de un pino. La miró por unos segundos, luego siguió hacia el norte. Rebecca también se detuvo,
Giró la cabeza hacia mi cabaña como si quisiera volver a preguntar algo, pero no lo hizo. Michael ya le llevaba más de 30 metros y ella apresuró el paso. Bajé los binoculares, volví adentro a terminar el café. Ya no podía hacer nada, solo esperar que no se alejaran demasiado. Tal vez el eco extraño del bosque los asustara lo suficiente para volver. La mayoría lo hacía, al menos los que eran prudentes. 2 horas después, estaba partiendo leña detrás de la cabaña cuando algo atravesó los matorrales al borde del claro. Me giré. Era Ryan Mitchell. Tropezaba al entrar, con la cara roja y la respiración rápida. Había estado corriendo. Mucho. «Señor Walker», dijo, inclinado, las manos en las rodillas. «Algo anda mal. Tiene que ayudarnos». Solté el hacha y me acerqué. «¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está Emily?» «Siguen allá arriba, cerca del arroyo». Se irguió. Se limpió el sudor de la frente. «Escuchamos música, como usted escribió en sus reglas. Emily quería ir a ver de dónde venía, pero yo me acordé de lo que dijo». Estaba asustado, pero pensaba con claridad, más que muchos adultos en situaciones parecidas. «Dime exactamente qué pasó». Asintió. Respiró hondo. «Papá nos llevó más allá de las señales cuadradas. Mamá quería volver, insistía, pero papá decía que eran solo marcas de ruta, que usted exageraba». «¿Y cuándo escucharon la música?» «Después de caminar como 1 hora. Era como una flauta, pero lejana. Emily dijo que quizá era otro campista, pero no sonaba normal. Era demasiado bonita, como de película». Empecé a caminar hacia la cabaña, indicándole que me siguiera. «¿Y tus padres?» «Estaban buscando agua para rellenar las botellas. Encontraron un arroyo claro, a unos 100 metros del lugar donde oímos la música. Les dije lo de no beber el agua, pero papá dijo que solo era por bacterias y que tenían tabletas purificadoras. Ya tenía mi mochila de emergencia en la mano. Revisé el contenido por costumbre. Agua, botiquín, cuerda, baterías de repuesto, la linterna. El rifle seguía en su caja, junto a la puerta. Los árboles cerca del arroyo», continuó Ryan mientras me seguía, «eran raros. La corteza tenía formas como caras, como si nos miraran. Quise avisarles, pero estaban muy concentrados con el agua». Saqué el rifle y revisé la recámara. «¿Hace cuánto los dejaste?» «20 minutos, tal vez menos». La música se volvió más fuerte mientras llenaban las botellas. Emily dijo que iba a buscar de dónde venía. Su madre le pidió que no se alejara, pero Emily ya se estaba adentrando entre los árboles. Fue entonces cuando corrí. «Hiciste lo correcto», le dije. Salimos de la cabaña y la oí de inmediato. Una melodía suave flotando desde los senderos del norte. Al principio era tenue, casi como una canción de cuna. Luego cambió, se volvió más compleja, más seductora. Ryan también la escuchó. Se pegó a mí, el rostro pálido. Conocía esa melodía. Era la misma secuencia que sonaba hace 3 meses cuando el equipo de rescate encontró aquel campamento abandonado. La misma que había atraído a los universitarios, llevándolos tan profundo en la montaña que jamás regresaron. «Señor Walker, ¿es la misma canción?», preguntó Ryan. «Sí, y está haciéndose más fuerte». La música tenía algo, como si tirara de tu mente, como si algo dentro de ti quisiera seguirla. Había escuchado testimonios. Pocos lograban resistirse. La melodía cambiaba, se volvía personal, familiar, como una canción de la infancia, o una tonada que alguien querido solía tararear. «Tenemos que movernos ya». Ryan se mantuvo cerca. Subimos al sendero principal, avanzando más rápido de lo habitual, pero en silencio, con pasos medidos.
La música seguía entre los árboles. A veces se desvanecía, solo para regresar con más fuerza. Cada vez sonaba más clara, más detallada, como si estuviéramos acercándonos, o como si ella se acercaba a nosotros. A los 20 minutos, Ryan señaló una abertura entre los árboles. Salimos del camino por ahí. Papá dijo que las señales cuadradas llevaban a mejores vistas. Vi el arroyo a través del claro. El sol brillaba sobre el agua. Pero no había rastro de Michael ni de Rebecca. Solo huellas en el barro, botas profundas. Las de Emily seguían río arriba, hacia un grupo de árboles con cortezas que parecían ojos. La música venía de esa dirección. Ya no era un susurro. Era clara, insistente. Cada nota flotaba el tiempo justo para obligarte a escuchar la siguiente. Sentí que se me erizaba la piel. No de miedo, sino de reconocimiento. El tiempo se acababa. Lo que fuera que tocaba esa melodía ya había reclamado a Emily, y ahora atraía a sus padres más adentro del bosque. Pronto llamaría a cosas peores que una canción. Y los Mitchells entenderían por qué escribí esas reglas. La voz de Rebecca llegó antes de verla. Un grito desgarrado. Llamaba a Emily, desesperada. Su eco rebotaba contra las rocas y volvía vacío. Ryan seguía detrás de mí. Empujamos los últimos matorrales. Las ramas se enredaban en mi mochila y en la correa del rifle. Rebecca estaba arrodillada en el arroyo. Tenía las manos en la boca, gritando de nuevo. Lágrimas y sudor le corrían por el rostro. Michael caminaba por la orilla como un animal atrapado. Sus botas caras dejaban marcas profundas en el barro. ¿Dónde está? La voz de Rebecca se quebró. «Emily, respóndeme». Michael fue el primero en vernos. Ahí está. El chico lo encontró. Corrió hacia mí, la cara roja, entre el pánico y la rabia. «Tiene que llamar a rescate. Ahora, nuestra hija está desaparecida». Dejé mi mochila junto a un tronco caído. Observé la zona. El arroyo se curvaba entre unas rocas, formando una poza natural. El agua parecía pura. Invita a beber. Junto a la mochila de Michael, 2 botellas vacías, un paquete abierto de pastillas purificadoras. Demasiado tarde para que hicieran alguna diferencia. «Dígame qué pasó», pedí, sacando mis binoculares. Rebecca regresó a la orilla. El agua goteaba de sus botas. Bebió del arroyo. Intentamos detenerla, pero tenía mucha sed y el agua se veía limpia. Su voz se rompió. Después empezó a reírse. Dijo que escuchaba niños riendo. Más arriba. Le dije que no se alejara, añadió Michael, pero se fue igual, siguiendo esos sonidos, como si escuchara niños jugando. La llamamos, pero no volvió. Escaneé la ribera opuesta con los binoculares. Seguí el rastro obvio que Emily había dejado en el barro húmedo. Las huellas se alejaban del agua en línea recta, subiendo corriente arriba, hacia una zona donde los árboles crecían más juntos y la vegetación era espesa. «¿Hace cuánto?», pregunté. 20 minutos, tal vez 25, respondió Rebecca, justo después de que Ryan fue a buscarte. Bajé los binoculares. Observé el barro con más cuidado. Las huellas de Emily eran claras, fáciles de seguir, pero no eran las únicas. Había otras más pequeñas, descalzas, parecían pies de niño. Iban en la misma dirección. A veces se superponían a las huellas de Emily, a veces corrían en paralelo. A ratos desaparecían en la tierra blanda. «¿Ves algo?», preguntó Michael. «¿Hacia dónde fue?». Señalé corriente arriba, hacia donde los árboles se retorcían.
La corteza estaba marcada por esos patrones que parecían ojos, justo como lo había descrito en mis reglas. Entre los troncos nudosos, a unos 50 metros, vi un parche de flores amarillas. Brillaban con una luz débil, pero constante, aún bajo la sombra del bosque. Estaban exactamente donde imaginaba. «Fue por ahí», dije, cargando la mochila otra vez. «Pero no la vamos a seguir, no todavía». Rebeca me sujetó del brazo. «¿Cómo que no vamos a seguirla? Es mi hija». «Y si entramos al bosque ahora, sin pensar, perderás más que a tu hija». Le solté la mano con cuidado. El agua que bebió no solo enferma, abre a las personas, las hace vulnerables a cosas que viven en lo profundo de estas montañas. Michael se interpuso entre nosotros. «Basta ya de supersticiones. Llama a los guardabosques, a la policía estatal, a quien sea, pero quiero ayuda real, no más cuentos locales». Lo miré con calma. Ya había tenido esta conversación demasiadas veces. Los equipos de rescate no la encontrarán. No a tiempo. No si está siguiendo sonidos que no existen y caminando hacia lugares que no aparecen en los mapas. El bosque a nuestro alrededor estaba completamente en silencio. No había pájaros, ni insectos, ni el crujido de ramas. Incluso el arroyo parecía fluir con más cautela, como si el agua no quisiera hacer ruido. Reberta miró hacia las flores, entrecerró los ojos ante el resplandor que proyectaban entre los árboles. ¿Qué son esas cosas? Algo a lo que no deberías acercarte. Revisé mi reloj, 3:30 de la tarde. El sol comenzaría a bajar en unas horas, y cuando caía la noche, todo cambiaba en estas montañas. Tenemos que volver a mi cabaña y planear esto bien. ¿Planear qué? La voz de Michael subió. «Mi hija está perdida, tal vez herida, ¿y tú quieres sentarte a hacer planes?» Le miré el rostro. Reconocí esa expresión. La había visto en muchos padres antes. Una mezcla de miedo, rabia y desesperación. Era el tipo de emoción que empuja a las personas a tomar malas decisiones. «Tu hija sigue viva», le dije. «Lo que la llamó la quiere viva, al menos por ahora. Pero si entramos sin saber a qué nos enfrentamos, todos acabaremos igual de perdidos». Algo se movió entre la maleza, justo más allá de las flores amarillas. Fue rápido, demasiado grande para ser Emily, pero era real. Ryan también lo vio. Se acercó a mí, los ojos abiertos. Rebeca siguió nuestra mirada, dio un paso hacia el resplandor. «Emily, ¿me oyes?» «No», le dije, agarrándola del hombro. «No la llames, no te acerques». «¿Por qué?» «Porque Emily no es lo único que podría responderte». El movimiento entre los árboles se detuvo, pero sentí cómo algo nos observaba desde las sombras. Algo que había escuchado la voz de Rebeca, y ahora decidía si valía la pena prestar atención. Michael seguía caminando de un lado a otro. Su frustración estaba por estallar, y si lo hacía, terminaría mal para todos. «Esto es una locura. Estamos perdiendo tiempo con fantasmas. Mi hija necesita ayuda». «Estoy de acuerdo», dije, «pero no la clase de ayuda que llega con helicópteros y perros». Emily necesitaba otra clase de ayuda, una que solo podía llegar cuando cayera la noche, porque era de noche cuando aquellas cosas se volvían más fáciles de predecir. Comencé a caminar de regreso hacia el sendero principal. Sabía que tarde o temprano me seguirían. Rebeca dudaba. Miraba hacia el arroyo, como si quedarse allí fuera más seguro, como si aún esperara que Emily regresara por sí sola. Michael, en cambio, parecía listo para pelear con quien se atreviera a cuestionar su lógica. Ryan se colocó a mi lado sin decir nada. «Señor Walker, ¿qué pasa después del anochecer?» «Las cosas se vuelven peligrosas», respondí, «pero también más claras.
Durante el día se ocultan, juegan con nosotros. De noche, muestran lo que realmente son. El silencio se estiró a nuestras espaldas mientras los padres decidían. Escuché el llanto contenido de Rebecca, las quejas bajas de Michael, pero finalmente sus pasos nos siguieron. Había hecho lo posible por advertirlos. Ahora teníamos 3 horas. 3 horas para prepararnos. Después comenzaría el verdadero rescate. Desde que volvimos del arroyo hasta que el sol comenzó a caer, cada minuto fue aprovechado. Reuní todo lo que podía ayudarnos: linternas de repuesto, cuerda de escalada, bengalas de emergencia, un botiquín gastado por los años. La familia Mitchell se sentó en silencio alrededor de mi mesa. La seguridad que habían traído con ellos se había desvanecido. Lo que quedaba era tensión y miedo. Rebecca miraba su reloj a cada rato. Las manos le temblaban cuando pensaba que nadie la observaba. Michael ya no discutía. No desde que le mostré los mapas topográficos. Le señalé cada milla cuadrada de bosque a nuestro alrededor, cada rincón donde alguien podía desaparecer sin dejar rastro. Ryan examinaba el equipo. Me hacía preguntas concretas. Quería entender cómo funcionaba la cuerda, por qué necesitábamos tantas linternas. Cuando el sol se hundió detrás de las cumbres del oeste, ya estaba todo listo. Les di una linterna a cada uno. Les enseñé cómo asegurar las baterías de repuesto al cinturón. Enrollé la cuerda alrededor de mi cintura junto con las bengalas y un cuchillo de caza que me había salvado la vida más de una vez en estas montañas. «Recuerden lo que les dije», murmuré mientras revisaba el rifle. «Manténganse cerca, en silencio, y pase lo que pase, no reaccionen, a menos que yo lo diga. Emily sigue viva, pero allá afuera hay cosas mucho peores que perderse». Salimos justo cuando la última luz desaparecía del cielo. Tomamos rumbo norte, pero evitando por completo el sendero principal. Avanzamos por un viejo paso de ciervos, una ruta estrecha que cruzaba zonas del bosque que los excursionistas nunca veían. Árboles tan densos que bloqueaban la luz de la luna. Suelo blando, cubierto por décadas de hojas muertas. Íbamos en fila india. Yo al frente, Ryan detrás de mí, luego Rebecca. Michael cerraba la marcha. Nadie se quejaba, pero sus respiraciones se volvían pesadas. El terreno era irregular, desconocido. Ningún mapa oficial lo registraba. 20 minutos después, el haz de luz de Rebecca se posó sobre algo entre los árboles. Se detuvo de golpe. «Dan», susurró, «hay alguien ahí». Apagué mi linterna y les hice señas a los demás para que hicieran lo mismo. A la luz tenue de la luna, filtrándose entre el dosel, vi la figura que Rebecca había señalado. Un anciano con chaqueta roja. Estaba quieto, inmóvil, entre 2 robles grandes, a unos 30 metros a nuestra izquierda. Miraba hacia nuestra dirección, pero tenía la cabeza inclinada, como si escuchara, no como si mirara. «Sigan caminando», susurré, apenas audible. «No lo miren, no le hablen, solo sigan mis pasos». Sentí la mano de Ryan en mi hombro. Su agarre era fuerte, cargado de miedo, pero avanzaba sin dudar. Rebecca lo seguía de cerca, respirando rápido y poco profundo. Detrás podía sentir la tensión de Michael, esa energía contenida de alguien que quiere enfrentarse a lo que no entiende. Cuando pasamos junto al hombre de rojo, su cabeza giró lentamente para seguirnos. El movimiento era demasiado suave, demasiado preciso, como una cámara de seguridad rotando sobre su eje. Su rostro seguía en sombras, pero pude ver un reflejo tenue donde deberían estar sus ojos. Caminamos unos 50 metros antes de atreverme a mirar atrás. El espacio entre los árboles estaba vacío. El sendero descendía por un tramo de bosque más antiguo. Los árboles allí tenían formas retorcidas,
y en su corteza se veían los patrones de ojos que tanto había advertido. Huecos oscuros, protuberancias deformes, formas inconfundibles. Las linternas iluminaban los troncos. Las marcas parecían moverse, seguirnos. Sabía que era solo un juego de luz y sombra, pero se sentía real. Ryan también las vio. «Señor Walker», susurró, «los árboles nos están mirando». «Lo sé, sigue caminando». Llevábamos casi 1 hora de caminata, cuando el olor a humo nos alcanzó en medio del aire quieto. Levanté la mano, nos detuvimos, agucé el oído. A lo lejos, quizá a 100 metros, se oía el crujido débil de una fogata. No había voces, no se oía movimiento, solo el chisporroteo suave de leña encendida en medio de un bosque completamente en silencio. Hice una señal para que me siguieran. Avanzamos con cuidado, evitando ramas secas, evitando hacer ruido. El sendero nos llevó a un claro pequeño. En el centro, un fuego ardía dentro de un círculo de piedras. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre los árboles. Emily estaba allí, sentada con las piernas cruzadas junto al fuego. Miraba las llamas con una expresión distante. Al verla, el estómago se me encogió. No parecía herida. Su ropa estaba limpia, las botas bien atadas, la mochila ordenada a un lado. Pero había algo extraño en su postura, demasiado quieta, demasiado concentrada, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Rebeca dio un paso al frente. Su voz tembló de alivio. «Emily, Dios mío, Emily, te hemos buscado por todas partes». La cabeza de Emily giró hacia la voz, el mismo movimiento lento y exacto que vi en el hombre de la chaqueta roja. Sus ojos reflejaron la luz del fuego, pero no había reconocimiento en ellos, ni miedo, ni alegría, nada que perteneciera a una adolescente perdida. «Hola, mamá», dijo. Su voz era plana, lejana. Estaba esperándolos. La sonrisa que apareció en su rostro me heló la sangre. Era la boca de Emily, sus dientes, pero la expresión no era humana. Nos miró uno por uno, siempre con esa sonrisa vacía, los ojos desenfocados, como si viera a través de nosotros, no hacia nosotros. Observé el claro con más atención. Los árboles formaban un círculo perfecto alrededor del fuego. Cada tronco tenía marcas de ojos, docenas, a distintas alturas, todos mirando hacia el centro, donde Emily estaba sentada. Era demasiado preciso para ser natural, demasiado exacto para ser casual. «Emily», dije despacio, «tenemos que irnos. Tu familia está preocupada». Ella inclinó la cabeza, como si procesara las palabras en otro idioma. «¿Irnos? Pero si acabo de llegar. Mira». Extendió la mano hacia los árboles. «Todos están mirando. Han estado esperando conocerlos». Michael dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz. Su alivio nubló toda la precaución que intenté enseñarle durante el día. «Gracias a Dios que estás bien. Vamos, cariño, vámonos a casa». Pero en cuanto Michael cruzó el borde del claro, algo enorme irrumpió entre los árboles. Ramas estallaron como disparos. El estruendo era brutal. Algo se abría paso sin ocultarse. Venía por donde habíamos llegado, cortando nuestra única salida al sendero de los ciervos. La sonrisa vacía de Emily se ensanchó. Miraba por encima de nosotros hacia el origen del sonido. «¡Qué bien!», dijo. «Ya llegó». Entonces gritó, no de miedo, sino de pura alegría, y corrió. Se lanzó al bosque, más allá del círculo de luz, desapareciendo entre la oscuridad antes de que alguno pudiera reaccionar. Me giré hacia el ruido, levanté el rifle.
La verdad me golpeó como una piedra al pecho. No la habíamos rescatado. Era una trampa. Emily había sido el cebo. Y ahora todos estábamos donde eso quería. Rodeados de árboles que nos miraban, sin posibilidad de retroceder. ¡Síganla!, grité, girando el rifle hacia el estruendo. ¡Manténganse juntos! ¡Sigan a Emily! El ruido se volvió más intenso. Las ramas se rompían una tras otra, como si algo enorme avanzaba directo, sin importar lo que rompía en su camino. Rebecca tropezó al darse vuelta. Se sostuvo contra uno de los árboles que observaban. Luego siguió corriendo, adentrándose en la oscuridad tras su hija. «¡Por aquí!», grité, adentrándome en la maleza más allá del fuego. La linterna cortaba la oscuridad entre los troncos, iluminaba ramas rotas, huellas recientes. Emily había pasado por ahí. Ryan corría a mi derecha. Respiraba con fuerza, pero seguía el paso. Detrás, Michael y Rebecca luchaban por no quedarse atrás. Su equipo nuevo se enganchaba con cada espina, con cada rama. La voz de Emily nos alcanzó desde algún punto más adelante. Ya no gritaba, hablaba, pero no entendí las palabras. Su tono era alegre, cantado, como si jugara al escondite en el jardín de su casa. No como alguien huyendo por montañas oscuras, entre cosas que no deberían existir. El terreno comenzó a inclinarse. Tuvimos que apoyarnos en árboles y piedras para no caer. Mis botas encontraron raíces expuestas, salientes de roca. Lo hacía por instinto. Años de moverme por este terreno me guiaban ahora. Detrás de mí, los Mitchell luchaban contra la bajada. El bosque no perdonaba, y su equipo de tienda no servía aquí. Rebecca gritó el nombre de su hija, su voz rota por la desesperación. El sonido rebotó en las paredes de piedra y volvió distorsionado, doblado, como si decenas de mujeres llamaran a sus hijas perdidas al mismo tiempo. En medio de la oscuridad, el eco no parecía humano. Quise decirle que se callara, que no gritara. Ese sonido se propagaba demasiado en estas montañas y atraía cosas que no queríamos encontrar. Pero no hubo tiempo. Los crujidos detrás de nosotros cambiaron de dirección. Ya no seguían nuestro rastro exacto. Ahora rodeaban hacia el este, avanzando más rápido de lo que algo tan grande debería poder moverse en un bosque tan denso. Lo que nos perseguía conocía estos árboles mejor que cualquier humano. Empujamos a través de un grupo de pinos jóvenes. Las ramas nos golpeaban la cara, se enganchaban en las mochilas. Ryan gruñó cuando una rama baja le rozó el pecho, pero siguió adelante, sin quejarse. El chico tenía más coraje que el que su hermana había mostrado antes de que la montaña la cambiara. La voz de Emily volvió a escucharse, más cerca, todavía delante de nosotros. Esta vez entendí las palabras. «Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver». Las repetía una y otra vez, con un tono alegre, casi infantil, como una canción de cuna sin sentido. Salimos del pinar y entramos en otro claro, más pequeño que el anterior. Emily estaba ahí, de pie, a unos 20 metros, inmóvil, de espaldas, miraba algo que hizo que se me erizara la piel. Un círculo de flores amarillas llenaba el centro del claro. Cada flor era del tamaño de un plato y brillaban, con una luz propia. No era el reflejo de la luna, era algo más. Los pétalos se movían aunque no hubiera viento. Se abrían y cerraban con ritmo, como si respiraban. Emily estaba justo al borde del círculo, con la cabeza inclinada, como si escuchara música que solo ella podía oír. «Emily»,
susurró Rebeca, dando un paso adelante. Le agarré el brazo. No te acerques a esas flores. Michael llegó a nuestro lado, jadeando. El sudor le corría por la cara a pesar del aire frío. ¿Qué son? No alcancé a responder. El bosque estalló detrás de nosotros. Las ramas tronaron como huesos. Lo que nos seguía estaba cerca, muy cerca. Podía oír cómo pisaba, cómo rompía. Podía sentir las vibraciones bajo mis botas. Levanté el rifle y apunté hacia el sonido, pero no vi nada lo bastante claro para disparar. Un destello de movimiento entre los árboles, algo grande, pálido, que se movía mal, demasiado fluido en unas partes, demasiado rígido en otras. Entonces lo vi, solo por un segundo, a la luz de la luna. Mi sangre se heló. Había sido humano. ¿Alguna vez? El cuerpo todavía tenía forma de persona. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Pero todo estaba mal, como si alguien lo hubiese desmontado y vuelto a armar sin saber cómo. Los brazos colgaban demasiado, casi hasta el suelo. La cabeza estaba ladeada, en un ángulo imposible. La piel era blanca, pero parches oscuros como corteza o escamas cubrían partes del torso. Se movía con pasos torpes, cada uno forzado, antinatural. Cuando giró la cabeza hacia nosotros, vi sus ojos. Reflejaban la luz como los de un animal, pero lo que había detrás era otra cosa. Disparé 2 veces al aire. Los disparos estallaron como truenos en el bosque. El eco rebotó entre las colinas. Se repitió, se estiró, como si no quisiera morir. La criatura se detuvo, inclinó la cabeza, escuchaba. Por un momento, todo se quedó en silencio. Sin insectos, sin viento, ni un sonido. Solo nuestras respiraciones agitadas y el murmullo suave de las flores que seguían pulsando. La cosa dio otro paso. Apreté el cerrojo del rifle, otra bala lista. Ese pequeño sonido metálico atrajo su atención. Se detuvo otra vez, gruñó, bajo, como si intentara hablar, pero ya no recordara cómo hacerlo. No desperdicié la oportunidad. Me moví rápido, pero con cuidado. Atravesé el claro, hacia Emily, el rifle apuntando, la linterna enfocada hacia los árboles donde la criatura nos observaba. Emily no reaccionó. Seguía ahí, mirando las flores, como si fueran lo más hermoso que había visto en su vida. Emily, le dije, en voz baja, tenemos que irnos, ahora. No respondió. Las flores brillaban más fuerte. El resplandor se reflejaba en sus ojos, abiertos, fijos, y yo sabía que estábamos casi sin tiempo. Desde tan cerca pude ver que no eran pétalos, no realmente. Eran membranas delgadas, translúcidas, aterciopeladas, llenas de venas, como piel viva. Algo se movía bajo la superficie de cada flor, formas oscuras que giraban y se retorcían. Agarré a Emily del brazo, la arrastré fuera del círculo. Apenas la toqué, su cuerpo se sacudió como si hubiera recibido una descarga. Sus ojos se despejaron de golpe, la expresión vacía desapareció, la conciencia volvió a su rostro. «¿Mamá?», murmuró, confundida. «¿Dónde estamos? ¿Qué pasó?». Entonces vio las flores. Dio un paso atrás, tropezó, casi cayó. «Dios mío, ¿qué son esas cosas?». Rebeca corrió hacia ella. Su voz temblaba entre el alivio y el terror. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?». «No lo sé», dijo Emily, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «No recuerdo. Había música,
Alguien cantaba. Miró a su alrededor como si viera el claro por primera vez. ¿Cómo llegamos aquí? Desde el bosque llegó un nuevo sonido, más fuerte, casi un aullido. La cosa se movía otra vez. Atravesaba la maleza con urgencia renovada. Los disparos solo nos habían dado un minuto. Su paciencia se agotaba. «Corran», dije, «ya». Los guié fuera del círculo de flores. Tomamos rumbo noreste, hacia la antigua carretera maderera. El terreno era duro, pero era la única forma de evitar las zonas más profundas del bosque, donde las cosas empeoraban. Emily se mantuvo cerca de su madre. Tropezaban con raíces y piedras, pero no se detenían. Michael iba detrás. Ya no discutía. Había entendido que todo era real. A nuestras espaldas, la criatura cruzó el claro. Se detuvo un instante, tal vez confundida por los rastros junto a las flores, pero pronto retomó la persecución. Aunque más lenta, como si alejarse del círculo debilitara lo que la mantenía fuerte. Avanzamos por senderos de animales y pasos entre rocas que yo no pisaba desde hacía meses. Las piernas me ardían, pero no podía aflojar el paso. Debíamos llegar al camino antes de que esa cosa nos alcanzara. Raya no preguntaba nada, solo seguía. Ayudaba a su hermana cuando tropezaba. El chico recordaría esta noche el resto de su vida, pero la recordaría como algo que sobrevivió, no como algo que destruyó a su familia. Eso era lo mejor que podía esperarse en estas montañas. Los árboles empezaron a abrirse. El aire cambió. Más alto, más limpio. Estábamos cerca. La carretera maderera, mi camioneta, la salida. Los aullidos se alejaban. Seguía cazando, pero perdía terreno, con cada paso nuestro. Parecía haber límites, reglas que esas cosas no podían romper. Llegamos al camino justo cuando la primera luz pálida del amanecer tocó las cumbres del este. Mi camioneta seguía allí, tal como la dejé, cubierta de rocío, intacta. Ver esa pintura roja y la compuerta abollada fue mejor que cualquier amanecer. Emily se desplomó contra el costado del vehículo. Las piernas ya no le respondían. Lloraba en silencio. Lágrimas humanas, normales. Nada que ver con la expresión vacía que tenía junto al fuego. Rebecca la abrazó con fuerza. Las dos temblaban de agotamiento y alivio. Michael apoyó la espalda contra el capó. Su ropa estaba rota, llena de barro, su cara pálida bajo la luz creciente. «¡Santo Dios!», murmuró. «¿Qué era eso?». Abrí la puerta y ayudé a Emily a subir. Estaba físicamente bien, solo exhausta, confundida. No recordaba nada entre el momento en que bebió del arroyo y el círculo de flores. Quizá era lo mejor. Desde muy lejos, en lo profundo del bosque, llegó un último aullido. Largo, doloroso, como si buscara a alguien que ya no iba a responder. El sonido se desvaneció cuando el sol subió más, y la cosa que nos había perseguido se retiró. Puse en marcha el motor. El rugido del viejo V8 cubrió cualquier eco que pudiera quedar en el bosque. Emily dejó de llorar. Miraba por el parabrisas, hacia la luz del día, con la mano apoyada en el vidrio, como si necesitaba tocarlo para creer que era real. «No vas a recordar mucho de esto», le dije. «Es normal, la mente se protege de lo que no puede entender». Ella asintió sin mirarme. «Mejor», susurró, «no quiero recordarlo». El viaje de regreso tomó 20 minutos. Nadie habló. Pero podía sentir el alivio creciendo. Cada kilómetro que nos alejábamos de los árboles era aire que volvía a los pulmones. Cuando llegamos a la carretera principal,
Michael ya hablaba de empacar y volver a casa. Llegamos a mi cabaña justo cuando el sol cruzaba las cumbres. La luz llenó el valle, luz normal, luz segura. La familia Mitchell bajó de la camioneta como quien se baja de una balsa tras un naufragio. Agradecidos, pero marcados. Emily miró una última vez hacia el norte. Su cara tenía algo de miedo y de comprensión. Luego dio media vuelta y caminó hacia su SUV. Sus padres la siguieron. Ryan me miró y asintió en silencio. Luego se unió a ellos. En menos de una hora estarían de camino, de regreso a su vida en la ciudad, donde el mayor peligro es el tráfico o la renta atrasada. Dirían que acortaron el viaje por mal clima, y con el tiempo se lo creerían. La montaña se volvería solo una anécdota, un recuerdo borroso, suavizado, sin filo. Los vi desaparecer tras la curva. Sabía que no los volvería a ver. Así funcionaba esto. Los inteligentes se marchaban, no regresaban nunca. Los necios se quedaban, hasta que algo los reclamaba. La radio aún seguía encendida cuando entré a la cabaña. El pronóstico decía, 3 días más de cielos despejados y condiciones perfectas para salir de excursión.